En los próximos minutos yo voy a tratar de exponerles cuál ha sido más o menos el panorama en los últimos años del manejo de la necrosis pancreática. Y voy a tratar de hacer referencia a algunas de las evidencias que existen en la literatura, algunas ya han sido mencionadas, dentro de las cuales han facilitado las pláticas previas tan brillantes del doctor Hernández y el doctor Ramírez específicamente. De alguna manera quiero traer a su mente una revisión que en el 2007 el doctor Edward Bradley, un cirujano muy destacado, con mucha experiencia en el manejo de la necrosis pancreática, de la pancreatitis grave, por supuesto, hiciera y publicara en el American Journal of Surgery. Él básicamente hace consideraciones, qué es lo que ha disminuido la mortalidad de la pancreatitis, y nos ilustra básicamente algunos de los cambios en las indicaciones quirúrgicas que se han traído a través de estos últimos años, un refinamiento de las propias técnicas quirúrgicas, el avance paralelo en los soportes de la terapia intensiva, que son muy importantes. Acuérdense que todos los procedimientos multidisciplinarios y el apoyo de la terapia intensiva para estos enfermos es vital, así como un mejor entendimiento de la fisiopatología de la enfermedad. Las cosas prácticas para el médico, el clínico y sobre todo para el cirujano es que cuando tenemos un paciente con pancreatitis aguda grave y que tenemos necrosis y que tenemos presunción o evidencia de infección, tenemos que responder a estas preguntas y actuar. ¿Cuándo operar? ¿Qué operación efectuar? ¿Y qué esperar en pronóstico para el enfermo que tengo enfrente? Probablemente en cuanto a la primera pregunta, una de las cosas más importantes es que estos criterios clásicos que durante muchos años estuvieron prevalentes, los terapistas nos presionaban mucho tempranamente para operar a aquellos enfermos que en deterioro sistémico y metabólico, y decían ya mételo, ya drénalo, ya haz la necrosectomía. Esto definitivamente es una indicación que queda en el pasado, que debemos evitar al máximo por la alta mortalidad y la pobre efectividad que logramos. Así como aquellos pacientes en donde la evidencia de necrosis infectada se tenía que hacer a fuerzas con punciones, aspiraciones. Esto en diferentes grupos, como veremos a continuación, ha sido prácticamente dejado atrás y prevalece más la presunción clínica, bioquímica y radiológica de imagen para decir que el paciente tiene necrosis infectada. Por lo tanto, también la desechamos y las otras dos siguen teniendo prevalencia. Afortunadamente, la necrosis estéril organizada no con mucha frecuencia obliga a su manejo quirúrgico, y las complicaciones tardías como pseudoquistes o abscesos, prácticamente ya vieron en la plática del doctor Ramírez que hay un enorme avance en las técnicas de mínima invasión y alta efectividad. La operación temprana o mediata, bueno, ha sido contestado. Todo el mundo sabíamos que era prudente no operar tan prematuramente por los índices tan altos de mortalidad que teníamos, y parecía mejorar el pronóstico cuando pasaban 2 semanas, e incluso hoy en la actualidad estamos ampliando estos lapsos a 3 o 4 semanas. Las evidencias primarias, una de ellas del doctor Mier, publicada desde el año 1997, demostró que la cirugía temprana con mortalidades de 50% disminuía en cuestión tardía hasta el 20%. Esto en un estudio aleatorizado que fue desarrollado y que tuvo que ser suspendido por esta gran diferencia que se encontró en los índices de mortalidad. Esto fue reproducido en los Estados Unidos por varios grupos, Hugnes y el doctor Carlos Fernández del Castillo. En estudios similares demuestran mortalidades en grupos aleatorizados a estas dos modalidades del 30 al 10% para la cirugía tardía. Ahora quiero traer a sus mentes aquellas recomendaciones publicadas en Pancreatology de la Asociación Internacional de Páncreas para el tratamiento quirúrgico de la pancreatitis. En relación a la pancreatitis edematosa, pues sabemos que esta no es una indicación quirúrgica, todo el mundo estamos de acuerdo y la aceptamos. En relación al uso de antibióticos para disminuir la infección en la necrosis, ya nos
dio la evidencia respecto al uso profiláctico de antibióticos y la evidencia actual descarta prácticamente esta modalidad, aunque quiero retomar que indirectamente tenemos hoy alguna evidencia para la utilización terapéutica de los antibióticos. En los pacientes con síndrome de sepsis, la BAF para diferenciar necrosis estéril infectada prácticamente la tenemos que ir desechando de nuestras prácticas porque sobreestima a muchos pacientes por la contaminación y por otras razones. En cuanto al punto número 4, que creo es el más álgido que vamos a tratar el día de hoy, quiero traer a sus mentes, que la necrosis infectada es una indicación clara de intervenir quirúrgicamente a los pacientes. Esto definitivamente lo aceptamos mucho tiempo, pero ahora hay evidencia en donde tenemos que reflexionar porque hay una muy buena cantidad de enfermos, aún con necrosis infectada, que no necesitan ser operados. La necrosis estéril debe manejarse conservadoramente y revalorar, esto lo aceptamos. En cuanto a la cirugía temprana, ya vimos la evidencia que la descarta, hay que tardarnos de preferencia, después incluso de 4 semanas. Traigo aquí una evidencia que me parece importante, es de un grupo hindú comandado por el doctor Kumar Garg y que fue publicado en Gastroenterology Pathology del 2010. Este grupo estudia a un grupo grande de pacientes con pancreatitis aguda, como pueden ustedes ver por ahí, en donde prácticamente ellos en diferentes periodos tratan del 97 al 2002, más quirúrgicamente, todos son pancreatitis, necrosis infectada, y médicamente a un grupo menor. Vean ustedes las mortalidades tan altas en el grupo del 97 al 2002, del 66%. En el grupo del 2003 al 2006 invierten esta relación, tratan médicamente a la mayoría de los enfermos, a 40 contra 10 quirúrgicamente, y las mortalidades siguen siendo menores en el grupo no tratado quirúrgicamente. Y ellos prospectivamente incluyen un grupo menor en número, pero con la misma tendencia, el manejo médico y el manejo quirúrgico, logrando más o menos una mortalidad global en todo el grupo que no es superior al 30%. El mismo doctor Kumar Garg publica en Gastroenterology de este año una metaanálisis en donde prácticamente hace alusión a la eficacia del tratamiento conservador sin necrosectomía para la pancreatitis con necrosis infectada. En este grupo de metaanálisis hay un grupo de estudios en donde está el propio estudio antes mencionado del propio doctor Garg y algún estudio europeo holandés y el estudio asiático de Lee, que son 3 estudios prospectivos que le dan mucho peso a este metaanálisis. Los resultados del metaanálisis, como pueden ver ustedes, favorecen a tener un índice de éxito que en algunos casos llegó casi al 80% y el promedio prácticamente se queda en el 86%. De esta tabla quiero llamar su atención básicamente y subrayar que es el estudio del doctor Garg. Tuvieron una mortalidad global del 28%, sin embargo, ellos, aunque es la mortalidad casi más alta de todos los grupos, pueden ustedes ver que la necesidad de cirugía finalmente de rescate para estos enfermos fue prácticamente solo del 23% en su serie y en las otras varió desde porcentajes menores o incluso hasta el 50%. Ya se habló de las medidas de tratamiento quirúrgico que tenemos. Una medida aún conservadora, no quirúrgica, es el simple drenaje percutáneo radiológico guiado por tomografía, del cual ya se mencionó y que puede ser quizá el primer paso de rescate para aquellos pacientes tratados de manera conservadora. Si yo decido operar un paciente, ¿qué operación realizar? Bueno, ahí están las opciones en relación a la necrosectomía abierta con drenaje y lavados continuos, que fue introducida por el doctor Beger y en el grupo europeo. La pancreatomía subtotal, que prácticamente ha sido abandonada, y las debridaciones repetidas con abdomen abierto,
que fueron muy propuestas por el grupo del doctor Bradley, las debridaciones laparoscópicas que hoy realizamos, tanto por vía retroperitoneal como transperitoneal, o bien este abordaje mínimamente invasivo que se ha dado a llamar el Step-Up Approach, iniciando con una derivación percutánea y después una debridación en caso necesario. Ustedes pueden ver las mortalidades asociadas a estos diferentes procedimientos. Para los procedimientos abiertos por laparotomía y lavados, las mortalidades varían entre el 6 al 15%, mientras que los abordajes, digamos, retroperitoneales de mínima invasión no han mostrado mejorar la mortalidad. No así los endoscópicos, que ya fueron antes mencionados por el doctor Ramírez, que logran una mortalidad bastante buena. Sin embargo, no nos vayamos con la finta de que a todo mundo tendríamos que meter a drenajes endoscópicos por una simple y sencilla razón que voy a mencionar. Aunque ahí ven también en otra serie del doctor Stern, publicada en el 2011, la necrosectomía transgástrica endoscópica es la que menos mortalidad tiene. Quiero traer a ustedes algunos de los peros de estos procedimientos. La necrosectomía laparoscópica transperitoneal es un procedimiento que en realidad es factible hacer, pero que no es muy conveniente porque se va a ver complicado con algunas colecciones peritoneales distantes a los lechos pancreáticos debridados. Se pueden realizar necrosectomías retroperitoneales translumbares, como se ejemplifica ahí, con mejores resultados y con la menor incidencia de colecciones a distancia. Y desde luego la videoasistencia en todos estos procedimientos es de vital importancia. Este grupo europeo, comandado por un holandés y varios autores alemanes sobre todo, hacen referencia al tratamiento conservador o bien al abordaje con mínima invasión para la necrosis infectada, y yo quiero hacer de su atención esta serie de casi 650 enfermos que ellos tratan, en donde en aquellos que deciden intervenir por sospecha o confirmación de necrosis infectada, que son el 33% solamente de los enfermos, ustedes vean que el tratamiento de drenaje primario lo utilizan en la mayoría, 63% de los enfermos, pero vean cómo en realidad la cirugía retroperitoneal de mínima invasión y la cirugía endoscópica transmural están más o menos desequilibradas. Es decir, ellos prefieren aún los procedimientos quirúrgicos a los procedimientos endoscópicos. Por otro lado, cuando deciden hacer necrosectomías de manera primaria y no drenajes, vean cómo solo en menos del 40% de los casos deciden esto. Sin embargo, la mayoría son por cirugía abierta, laparotomía, y aquí disminuyen mucho los abordajes de otro tipo de mínima invasión. ¿Qué quiere decir esta serie? Lo único que nos muestra es que en realidad hay una diferencia de enfermos en cuanto a la extensión de la necrosis, en cuanto a diferente grado de dificultad que se visora antes del tratamiento de drenaje, y entonces hay un grupo importante que se mete a un step-up approach y un grupo menos importante, pero aún significativo, de pacientes que directamente van a drenajes abiertos y a necrosectomías abiertas. De esto no voy a abundar, el doctor Ramírez nos hizo una excelentísima presentación. Lo único que yo insistiré prácticamente es en cuanto a que este tipo de procedimientos tienen un índice de resolución inicial, como se ve ahí en esta diapositiva, que era del 75%, ha logrado ya casi 90% en las últimas publicaciones, pero sigue habiendo un alto número de necesidad de repetición de procedimientos. Es decir, no es un procedimiento único. El doctor nos presentaba una de las últimas publicaciones que han disminuido hasta 4 procedimientos en promedio por caso, con morbilidades elevadas, sobre todo por sangrado, como lo mostró, y algunas otras complicaciones. Y desde luego requieren un porcentaje importante de rescate por cirugía, aun cuando sí la mortalidad ha disminuido de manera muy importante. En relación al Step-Up Approach, lo único que quiero llamar la atención de esta serie, que es europea,
es en el hecho de que el manejo conservador en 17 de 86 casos fue suficiente. Solo 58 de 86 requirieron drenajes percutáneos y algún tipo de cirugía fuera de mínima invasión o abierto solamente en 11 casos de los 86. Y las mortalidades de este grupo de 86 enfermos son menores al 10%, de tal manera que el Step-Up Approach, sin duda alguna, es una modalidad muy importante, pero desgraciadamente no va a ser, como veíamos en la serie europea, aplicable a todos los enfermos. Tiene que ver la individualidad del grado de necrosis, de la extensión de la misma y algunas particularidades del caso. En conclusión, quiero traer a su atención lo siguiente, que la presunción de infección parece ser mejor que la propia bacteriología positiva y es un estándar que ahora se está adoptando por la mayoría de los grupos. El manejo conservador de la necrosis pancreática infectada es factible de realizar con un éxito hasta del 40 al 50% de los casos de necrosis infectada. Por lo tanto, no necesariamente tenemos que plantear la necesidad de cirugía en estos enfermos. Cuando necesitemos operar a un enfermo, hay que retrasar lo más posible, preferentemente más de 4 semanas de iniciado el cuadro. Y desde luego que el uso del drenaje percutáneo o trasendoscópico es conveniente y aporta en la evolución eventualmente tiempo y evita la necesidad quirúrgica en muchos de los casos. Y finalmente, la cirugía de necrosectomía abierta o bien de mínima invasión en manos expertas en el tiempo adecuado es el mejor recurso de sobrevida, idealmente como parte de un manejo multidisciplinario que haya pasado por el Step-Up Approach o bien por una decisión adecuada de inicio. Muchas gracias. Muchas gracias.